Errol Leslie Thompson Flynn, 1909-1959, fue un famoso actor de Hollywood, estrella de cine y símbolo sexual de los años 30 y 40 del siglo XX. Su fama mundial se debe a los papeles de nobles bandidos y valientes héroes en películas como La Odisea del Capitán Blood, Las aventuras de Robin Hood y El Halcón del Mar. Alto, atléticamente constituido e increíblemente atractivo, Flynn personificaba al intrépido aventurero en una serie de películas extremadamente populares de Warner Brothers. A menudo actuaba junto a Olivia de Havilland en clásicos como Capitán Blood y Las aventuras de Robin Hood. Flynn era australiano de origen. Nació en Tasmania, específicamente en la ciudad de Hobart, estado de Tasmania, y era hijo del profesor Theodore Thompson Flynn, un biólogo marino de renombre mundial, y de Lily Mary Young. La madre de Flynn tenía raíces polinesias, descendientes de los amotinados del barco Bounty que se establecieron en Tahití. Se dice que Flynn tuvo una infancia extremadamente difícil e infeliz, ya que su madre lo trataba mal. Ella lo consideraba un diablo en ropas de niño, y según Flynn, a menudo lo humillaba. Sus compañeros favoritos eran animales salvajes, tigres, canguros, zarigüeyas y diablos de Tasmania, que mantenía en el patio trasero su querido padre Theodore, un respetado profesor de biología. En su infancia, Flynn estaba constantemente en conflicto con mi joven, hermosa e impaciente madre, que estaba ansiosa por vivir y posiblemente demasiado parecida a mí mismo. Se escapó, intentando encontrar trabajo en las granjas cercanas. Después de 3 días de vagar, finalmente devolvieron al chico a su madre enloquecida. «Este no es lugar para mí», decidí. «Me fui de casa para conseguir trabajo», escribe Flynn. Según ella, Flynn encontró trabajo rápidamente porque pedía solo 5 chelines a la semana como salario, diciendo que eso era suficiente para él, ya que nunca se casaría. A los 17 años, Flynn fue expulsado de la última escuela exclusiva para chicos. En ese momento, ya formaba parte de la infame Banda de la Navaja de jóvenes delincuentes en Sydney. Finalmente, Flynn huyó a Nueva Guinea, donde durante varios años llevó una vida llena de aventuras como supervisor de plantaciones, policía, buscador de oro y guía por el peligroso río Sepik. Errol Flynn conquistó el mundo, avanzando en la vida como un antihéroe de Hemingway, lleno de una masculinidad venenosa. Se le permitía literalmente todo. Lamentablemente, su estancia en Nueva Guinea tuvo su precio. Allí contrajo malaria, que lo perseguiría por el resto de su vida. Su biografía de ese período planteaba la pregunta: ¿fueron todas sus historias de aventuras verdaderas? Pero finalmente, muchos llegaron a la conclusión de que incluso si solo una cuarta parte de esas historias fueran verdad, definitivamente tuvo una vida asombrosa. Lleno de determinación por lograr algo, en 1926 partió hacia la isla de Nueva Guinea, sin olvidar las raíces de su familia, en cuyas venas corría sangre marina. Flynn se enorgullecía de los años pasados en la colonia australiana ruda y salvaje, creyendo que fueron esos años los que formaron su carácter o la falta de él. Según Flynn, esa vida temeraria alcanzó su clímax cuando él y un grupo de trabajadores fueron emboscados en la selva. Su asistente, un joven llamado Ateleva, fue asesinado. Salté detrás de un árbol con un revólver en la mano. Luego disparé tan rápido como pude y le di a uno de los asaltantes directamente en el cuello, escribe. Aunque no se encontraron registros oficiales de estos eventos, Flynn afirma que fue arrestado y acusado de asesinato. En el juicio posterior,
fue salvado por un viejo buscador de oro, cuyo testimonio ayudó a obtener su absolución. Cuando finalmente abandonó Nueva Guinea, no fue el juicio lo que lo alejó, sino un caso grave de gonorrea. La increíble travesía de Flynn hacia la fama comenzó en Nueva Guinea, cuando el director de cine Joel Schwartz alquiló un barco para filmar material mientras viajaba por el peligroso río Sepik. Schwartz quedó impresionado por el joven y carismático capitán del barco y finalmente invitó a Flynn a interpretar a Fletcher Christian en la película de 1933, Tras las huellas del Bounty, que se rodó parcialmente en Tahití. El rodaje de esta película de bajo presupuesto despertó algo en Flynn y le dio la determinación de huir de los mares del sur y dirigirse a Inglaterra. Robando joyas de su rica madre y escondiéndolas en el mango de su brocha de afeitar, Flynn se dirigió a Inglaterra con un doctor holandés igualmente amoral. Estos dos viajaron por todo el mundo, engañando en peleas de gallos en Filipinas, siendo timados por una hermosa mademoiselle en un casino de Macao y desertando del ejército voluntario de la Real Hong Kong. Alto, 188 centímetros, atléticamente constituido e increíblemente atractivo, Flynn personificaba en la pantalla al aventurero valiente, pero también poseía en la vida real algunas características de los héroes que interpretaba en el cine. Al llegar a América en 1934 y después de actuar en algunas películas, Flynn rápidamente ganó popularidad y se convirtió en una celebridad internacional. Durante los años 30, fue una de las estrellas de cine más reconocidas en el mundo. La facilidad con la que Errol Flynn conquistó el cine es impresionante. Apenas había llegado a Los Ángeles y ya estaba filmando en papeles secundarios, y pronto fue invitado a protagonizar la película de gran presupuesto La Odisea del Capitán Blood. Finalmente, en Inglaterra, Flynn encontró trabajo en el teatro y pronto, en el Festival de Stratford-upon-Avon, fue descubierto por un reclutador de Warner Brothers. Para 1935, Flynn ya era un audaz símbolo sexual de Hollywood, estrella de Capitán Blood, y estaba casado con la vibrante y algo tempestuosa Lily Damita. Flynn, reconocido galán y seductor, admitía sentirse incómodo entre sus colegas. Especialmente, se avergonzaba de la dulce y distante Olivia de Havilland. Peter Blood, noble y dispuesto a defender su honor y rescatar a la dama en apuros en las circunstancias más difíciles, conquistó instantáneamente a los espectadores. Así comenzó una serie de numerosas películas de aventuras, históricas y bélicas, donde Errol Flynn invariablemente interpretaba al héroe romántico, dispuesto a grandes hazañas y sentimientos profundos. Las espectadoras estaban encantadas. La candidatura de Flynn se consideró para el papel de Red Butler en la película Lo que el viento se llevó. Dotado de un gran talento deportivo, Errol realizaba la mayoría de las acrobacias cinematográficas él mismo. Era un ávido navegante y su yate Saka era motivo de orgullo y alegría para el actor. Flynn también se hizo famoso por su estilo de vida hedonista, que finalmente arruinó su carrera. A menudo bebía entre 2 y 3 cuartos de vodka o whisky al día. Gradualmente, los proyectos serios comenzaron a alejarse de Errol, ya que sus malos hábitos empezaron a afectar su apariencia. Sin embargo, en los años 50 del siglo pasado, logró recuperar su reputación como actor serio. ¿Y su vida personal? Esta parte de la biografía de nuestro héroe también estuvo llena de aventuras y dramas. En 1935, Flynn le robó a la extravagante francesa Lily Damita al director Michael Curtiz. Su matrimonio duró hasta abril de 1942, y ya en octubre,
A Errol se le acusó de relaciones con chicas muy jóvenes. En el juicio, el actor negó todo y fue absuelto por 9 de los 12 jurados. La sentencia leve genera algunas dudas, considerando que en el mismo juicio, Flynn conoció a Nora Eddington, de 19 años, y un año después se casó con ella. En 1950, el actor se casó por tercera vez con Patricia Wymore, de 24 años. Un par de años antes de su fallecimiento, el playboy de 48 años se fue a Cuba a filmar otra película y tuvo un romance con Beverly Atlan. La casa de Errol Flynn, la finca Mulholland Farm, se dividió en varias parcelas más pequeñas, una de las cuales actualmente pertenece a Justin Timberlake. Flynn estuvo casado 3 veces y tuvo 2 hijos, un hijo y una hija. El hijo de Errol, con la actriz Lily Damita, Sean Flynn, merece una mención aparte. Sean Flynn, 1941-1970, fue un actor y periodista estadounidense. En su infancia, pasaba los veranos con su padre en Jamaica o en el yate del mayor Flynn. Ingresó en la Universidad de Duke, pero poco después aceptó una oferta para actuar en el cine. Sin embargo, la carrera de actor no le apasionaba. En 1965 se fue a África, donde trabajó un tiempo como guardabosques y cazador en Kenia. En 1966, Sean se fue a Vietnam para cubrir la guerra como fotógrafo corresponsal de Paris Match, y luego en 1967 escribió sobre la guerra árabe-israelí. Sus hazañas periodísticas lo convirtieron en una figura legendaria en los círculos militares y periodísticos. En abril de 1970, mientras cubría la expansión de los combates hacia las zonas fronterizas de Camboya, Sean Flynn desapareció. Sean Flynn es uno de los prototipos del personaje de Dennis Hopper en la película Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Cuando en 1959, ya después de su muerte, se publicó la autobiografía de Errol Flynn, Mis caminos malvados y viciosos, logró nuevamente sorprender al público. Además, sus revelaciones impactaron incluso a sus amigos famosos. Uno de sus amigos declaró: «Es un libro realmente impactante, una franqueza tal que hiela la sangre, y tanta vulgaridad innecesaria». En sus memorias, Flynn cuenta todo, desde aquellos días en los que realizaba extrañas acciones en la granja, hasta su reinado como superestrella internacional. Flynn relata sin pudor sus indecentes aventuras, utilizando una prosa engañosamente elocuente que suaviza a menudo las historias chocantes. Escribió sobre sí mismo con honestidad, sin preocuparse mucho por el legado que dejaba y los recuerdos que perdurarían sobre él. Es peligroso estar cerca de mí, porque vivo en el peligro, lo que significa que otros se exponen a la misma amenaza que yo, solo que ellos sufrirán mucho más rápido que yo, escribe. Crecido en Tasmania, Errol Leslie Thompson Flynn decidió rápidamente que las reglas comunes del comportamiento humano no se aplicaban a él. «Me rebelé contra Dios y el gobierno desde que tengo memoria», afirma Flynn. Hubo un caso en el que ella encontró una serpiente muerta en su ropa interior cuando fue a cambiarse. Estaba aterrorizada y lloró. Y sabía exactamente quién lo había hecho, escribe Errol en sus memorias. Ese comportamiento no le agradaba en absoluto a Bette Davis, colega de Flynn, en la película de 1939, La vida privada de Elizabeth y Essex. Por eso, con ella Flynn se comportó de manera diferente. Bette era una criatura dinámica, la mayor estrella de todas, pero físicamente no era de mi agrado. Dominaba a todos a su alrededor, y especialmente a mí, confiesa. Davis estaba particularmente molesta, porque a Flynn le pagaban más que a ella, lo que, en su opinión,
era absurdo, ya que ella era una actriz mucho mejor de lo que yo jamás podría esperar ser como actor. En una escena, Davis debía darle a Flynn una bofetada ligera, pero durante el ensayo, ante cientos de extras, Davis levantó una de sus manos, pesada con esos anillos isabelinos, y el mismo Joe Louis, boxeador profesional estadounidense, no podría haber dado un gancho de derecha mejor que el que Beth me dio. Avergonzado, Flynn se encontró cara a cara con Davis en su camerino. Ni siquiera se dio la vuelta, escribe. Simplemente se miró en el espejo, retocó su maquillaje, y yo estaba detrás de ella, en silencio, como un niño con la gorra en la mano. Pero Davis rápidamente le dejó claro de qué se trataba. Si no puedes soportar una ligera bofetada, es simplemente terrible, exclamó. No puedo hacerlo de otra manera. Así soy yo, una actriz. Subrayo, actriz. Impactado, Flynn, con el ego herido y la cara, retrocedió lentamente y se dirigió a su camerino, donde inmediatamente vomitó. En los años 30 y 40, Errol Flynn bien podría haber competido por el título de rey de Hollywood. En los 50, su fama comenzó a desvanecerse. Sin embargo, esto no le impidió llevar una vida extremadamente activa. Flynn continuó actuando, tal vez no en papeles principales, pero sí en diferentes países, y siempre con bellezas del nivel de Gina Lollobrigida. Casi se arruinó debido a las maquinaciones de su gerente, pero nada. Vivieron un tiempo con su familia en el yate, que aún poseían, y solo un ataque al corazón pudo detener al incansable playboy y buscador de aventuras. El 14 de octubre de 1959, la muerte encontró al australiano en Vancouver, Canadá, y sus cenizas fueron enviadas a Los Ángeles poco después. Se dice que su último amor, Beverly Atlan, insistía en enterrarlo en Jamaica, pero ¿habría sido justo? Que Errol Flynn repose eternamente junto a las colinas de Hollywood, donde realizó la mayoría de sus hazañas. Incluso, después de su muerte, los personajes que creó en la pantalla continúan fascinando a los espectadores. En 1995, la revista Empire lo nombró una de las 100 estrellas más sexys en la historia del cine. En octubre de 1997, ocupó el puesto 70 en la lista de las 100 mejores estrellas de cine de todos los tiempos de la revista Empire, Reino Unido. El Robin Hood, que interpretó en 1938, ocupa el puesto 16 en la lista de los 100 mayores héroes de cine de todos los tiempos de la revista Premiere. Dado que Errol apareció en la portada de la revista Life el 23 de mayo de 1938, una copia de la cual se colocó en una cápsula del tiempo de Westinghouse en la Exposición Mundial de 1939 y no se abrirá durante 50 siglos. Se le recordará durante